el emprendizaje es empleo. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, la mitad del crecimiento económico tiene que ver con el emprendizaje, con la creación de empresas. Y el reto es muy importante. Y históricamente Francia no es un país especialmente que tenga una cultura emprendedora de negocios en los estudiantes, porque cuando se hacen formaciones largas en Francia es en primer lugar para ser funcionario o trabajar en una gran empresa, o sea, conseguir cierta seguridad de empleo. Bueno, tenéis la región interesada por el proyecto GACE. En Grenoble hemos tenido que hacer una demostración a los políticos a nivel local y a nivel regional para que nos dieran dinero para esa casa del emprendizaje. El problema es que para los políticos la respuesta fue sí, pero bueno, ¿se van a crear cuántas empresas? ¿Cuántas vais a crear? Y les dijimos 0, ninguna. Y el problema era cómo atraer a los políticos con un rendimiento nulo, en principio. Y la idea principal fue decir, bueno, trabajamos con estudiantes que no necesariamente van a crear empresas, pero tienen de 18 a 25 años, y lo que queremos es trabajar sus intenciones futuras más que el acto en sí de crear empresa. O sea que a nivel académico mucha gente nos critican, van a criticar lo que os voy a presentar porque nos dicen solo trabajáis con intenciones, no hacéis acción. Y sin acción esto no es muy interesante. Mi respuesta es trabajo con una población que no es activa ahora. Hemos corrido ciertos riesgos. En términos de creación de empresa vamos a presentar el cuestionario al principio del módulo y luego al final del módulo y ver si la intención del estudiante ha cambiado tras su paso por el módulo. Algo muy pretencioso en el sentido en que era esperar que el estudiante cambie de actitud al cabo de 15 días, porque teníamos un talento maravilloso. Pero es cierto, lo tenemos, lo vais a ver. Es un modelo no muy revolucionario, que nos dice que para actuar, para tener esa intención, hay que tener ganas y sentirse capaz. Quizás no había que reflexionar mucho sobre esto. Efectivamente, si uno tiene intención de hacer algo, tiene que tener ganas, claro. Pero es importante, la dimensión más importante para llegar a esa intención, en primer lugar, es querer hacerlo. O sea, y también tiene que ser un proyecto atractivo. En cuanto a la capacidad, es relativamente menos importante y globalmente la norma social no interviene mucho. Es decir, el filtro de si mis padres o los profesores o mis amigos estarán de acuerdo o no, cómo lo van a ver, bueno, esto no influye mucho. La dimensión más importante es el deseo de hacerlo. Si queremos que los estudiantes tengan muchas más ganas de emprender, tenemos que insistir en la atractividad, en el deseo, y quizás no sean funcionarios, profesores, los que pueden motivar ese deseo. De ahí la idea de insistir en que todo módulo tiene que empezar por el testimonio de un empresario. Y si queremos trabajar sobre la atractividad, necesitamos nuevas fórmulas pedagógicas, por eso las simulaciones de proyectos son mucho más eficaces, en mi opinión, que otros temas más tradicionales. Hay que motivar el deseo y luego hay que debatir, discutir y si queremos conseguir un resultado, invitar a empresarios. O sea, gente que te apetezca, que te dé ganas de trabajar, pero alguien que te diga que no, que mejor no lo hagas porque es horrible, pues no se le invita. Pero bueno, también tenemos que ver ambas caras, porque tampoco tenemos que hacer proselitismo ni crear ilusiones falsas. Y cuando estuvimos hablando con los profesores de universidad, les dijimos que necesitábamos una visión muy amplia del empresario para que todo el mundo se tranquilizara y que no nos acusaran de agentes de la economía liberal,
pero bueno, a pesar de todo lo que haces, tú también quieres resultados y te das cuenta que al final acabas haciendo proxelitismo, diciendo a los estudiantes, tenéis que crear empresas, tenéis que intentarlo. Y el punto importante era saber cómo otorgar competencias, pero no es lo más importante. Lo importante es que se quiera emprender y con actores que no sean de la universidad, o sea, empresarios que tengan ya su trabajo y que se enfrenten a los problemas reales, no nosotros que somos funcionarios y que tenemos un sueldo ya para toda la vida. El resultado más importante era en base a las preguntas sobre cómo los estudiantes ven su carrera profesional en el futuro, o sea, los valores que más les interesan y después hacerles la misma pregunta, pero para que nos digan cómo ven esos valores cuando ya son empresarios. En azul, no, perdón, en naranja, el estudiante que habla de cómo ve su futuro como emprendedor y en azul cómo ya lo ven los emprendedores. O sea, vemos que los valores cambian en algunos casos. Para los estudiantes es importante tener tiempo libre, es importante tener una seguridad de empleo, es importante tener unos ingresos fijos y que el trabajo no sea muy estresante. Pero para ellos, el empresario es todo lo contrario. O sea, si los estudiantes y están en su derecho quieren ser funcionarios para tener una seguridad de empleo, va a ser muy difícil lanzarles en este mundo de crear empresas. Es su derecho, es su cultura, es lo que quieren. Y lo interesante también es de trabajar en esto para demostrarle que los empresarios quizás también tienen cierta seguridad. Uno puede ser empresario, crear su propia empresa y tener un contrato de trabajo, no necesariamente vivir en precariedad. Hemos trabajado mucho con mujeres. Hay mujeres que quieren ejercer una profesión liberal para gestionar su tiempo de trabajo, para tener flexibilidad en su tiempo de trabajo, para decir, no quiero trabajar el miércoles por la tarde porque estoy con los niños, quiero llegar a casa a las 5 y con un oficio independiente, sin contrato de trabajo, puedo conseguirlo. Esto era el resultado más interesante, era mostrar, pero no lo sabíamos al principio, que había valores totalmente opuestos entre lo que los estudiantes querían y cómo veían en realidad a los empresarios. Lo que más me ha gustado es que hemos presentado el mismo cuestionario en Estados Unidos y para los americanos, respecto a la seguridad de empleo, para ellos el empresario tiene mayor seguridad de empleo que el asalariado. En Estados Unidos, os recuerdo que te pueden despedir de un día para otro, o sea, te dicen mañana no vengas. La cultura francesa y quizás en otros países europeos de contrato de trabajo indefinido a vida, para un americano eso es muy precario. Para ellos, el empresario tiene mayor seguridad de empleo que el asalariado. Es todo lo contrario en países como en Francia o en Europa continental. Elementos como este es pura teoría y para actuar sobre la cultura emprendedora, aunque no se haya hecho, creo que habría que analizar a fondo estos cuestionarios para ir hasta el fondo. Y visto el sistema de valores existente, tenemos que orientar la pedagogía también, los discursos, los mensajes. En base a esto hay que trabajar esos puntos de bloqueo.